Bueno, chicos, vamos a ver un poco de farmacología integrada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos estado hablando acerca de la farmacología de la histamina, pero también hemos dicho que los antiinflamatorios nos daban gastropatía, úlceras pépticas y que podíamos hacer esofagitis o duodenitis también por la inhibición de la COX-1 que nos traía como consecuencia una disminución de la protección gástrica. Y cuando hablábamos sobre la farmacología de la histamina, veíamos que si hacíamos una inhibición, un antagonismo de los receptores H2 que estaban en la mucosa gástrica, conseguíamos disminuir la secreción ácida y con esto mejorar el tema de la úlcera péptica. O sea, hemos visto por un lado fármacos que atacan la mucosa y por otro lado hemos visto fármacos que protegen la mucosa. Ahora vamos a hacer una farmacología integrada y vamos a ver, ya que nos metemos en este tema, vamos a ver otros grupos de fármacos que nos sirven para protección y para tratamiento de la úlcera péptica o la gastropatía erosiva. La úlcera péptica o gastroduodenal es la ruptura del revestimiento del estómago. Esto involucra, si es úlcera, involucra mucosa, submucosa, muscular de la mucosa y en algunos casos la pared y la ruptura con sangrado, deterioro, perforación e incluso con riesgo de muerte. Entonces, saber tratar una úlcera es fundamental para el médico general. ¿Cuál es la etiopatogenia de la úlcera? Es un desequilibrio entre los factores que protegen a la mucosa, como ser el bicarbonato, el moco, las prostaglandinas, la restitución celular y el flujo sanguíneo. O sea que por un flujo disminuido de sangre también se puede provocar la úlcera. Y los factores de desequilibrio dañinos como las enfermedades con hipersecreción de ácido clorhídrico, el tabaco, la cafeína, los fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos, como hemos visto, el alcohol, etc. Esto es un dibujo que grafica una foto y un dibujo de la úlcera gastroduodenal. Y vamos a ver los agentes que disminuyen la secreción ácida. Hemos visto los antihistamínicos anti-H2, que son la ranitidina, cimetidina y la famotidina, pero ahora vamos a ver los más efectivos, que son los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones, que ya lo han visto ustedes en fármaco general, bloquean la ATPase que intercambia el potasio con el hidrogenión en las células parietales y es una unión covalente, irreversible, que para que vuelva a actuar esa droga necesitamos por lo menos 18 horas. ¿Cuáles son nuestros inhibidores, nuestros IBP, inhibidores de la bomba de protones? El más conocido es el omeprazol, pero también está el esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, dexlansoprazol y el robeprazol. La diferencia entre ellos son las vidas medias. La diferencia, por ejemplo, con el dexlansoprazol es que todos necesitan ayuno prolongado para su absorción, el dexlansoprazol no, la forma de presentación, el metabolismo renal y hepático, tienen pequeñas diferencias que hacen que uno elija uno por sobre el otro, que las van a ver cuando ustedes repasen farmacología general de estos IBP. Bueno, son de elección en las úlceras asociadas por Helicobacter pylori y en las úlceras con hemorragia, producidos por antiinflamatorios. Son efectivos para prevenir úlceras hemorrágicas recurrentes, son superiores a los antagonistas de los receptores H2, eso lo hemos conversado, no se pueden utilizar en el embarazo, son más caros que los anti-H2, se pueden dar en forma oral o endovenosa, se metabolizan por el P450 y se excretan por riñón. Sus síntomas, a sus reacciones adversas no son muy importantes a nivel general, muy frecuentes, pero hay dos muy frecuentes que son que cuando están son como idiosincráticas, o sea, no sabemos a quién le va a dar, pero cuando se dan uno tiene que preguntar si toma estos IBP, que son el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica.
Las indicaciones para los IVP endovenosos, porque por lo general se dan por vía oral, son aquellos pacientes que requieren una supresión de la secreción del ácido completa, por ejemplo, en la hemorragia digestiva alta, en el síndrome de Zollinger-Ellison, y no he puesto aquí, pero también en las pancreatitis. Uno de los tratamientos de la pancreatitis es el ayuno y los antiácidos endovenosos, ¿sí? Entonces, pregunta de examen: ¿cuándo usamos los IVP, los inhibidores de la bomba de protones, en forma endovenosa? Cuando tenemos que suprimir el ácido casi completamente en la hemorragia digestiva aguda, alta, en el síndrome de Zollinger-Ellison, y falta aquí el dato de la pancreatitis. Los pacientes que no pueden tomar medicamentos orales, la esofagitis erosiva, el síndrome de mala absorción intestinal y la candidiasis esofágica, todo esto son indicaciones precisas de IVP endovenosos. Bueno, pero así como tenemos los inhibidores de la bomba de protones y los anti-H2 que disminuyen la secreción de ácido clorhídrico, también tenemos que ir por agentes que neutralicen ese ácido, el que se provoque, el que podamos tener que lo esté neutralizado. Estos son los fármacos locales, como el hidróxido de aluminio y de magnesio, el bicarbonato de sodio y el carbonato de calcio. Estos son de efecto local. Después tenemos otros agentes que actúan por recubrimiento de la mucosa, crean un gel protector de algo que pueda dañar la mucosa, como puede ser el alcohol, el tabaco, los antiinflamatorios no esteroideos, y entre los más utilizados está el sucralfato. El sucralfato forma un gel viscoso que se une a las proteínas de las células gástricas epiteliales, y con ello provoca que el daño de lo externo no aumente y promueve la cicatrización de las úlceras. Después está el bismuto coloidal y el misoprostol, que es un análogo de las prostaglandinas, por supuesto contraindicado en las embarazadas porque provoca contracción uterina. Los agentes que modifican los factores de riesgo, por supuesto, tenemos la dieta, el tabaco y el alcohol. El tratamiento farmacológico es coadyuvante a la dieta, el tabaco, la supresión del tabaco y la supresión del alcohol. Y aquí les hemos puesto el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, que es precisa. Cuando uno tiene una gastropatía erosiva o una gastropatía ulcerativa, se toma biopsia y se hace el rescate o la detección del Helicobacter pylori. Para el tratamiento se da amoxicilina o tetraciclina más el metronidazol o claritromicina, y a esto le podemos sumar un IVP. Debemos sumarle un inhibidor de la bomba de protones o un anti-H2, y se puede sumar una cuarta droga, que es el citrato de bismuto. Aquí el bismuto es poco utilizado, lo hacemos con el sucralfato. Si nosotros tenemos que hablar de farmacología del tubo digestivo, entre otros, vamos a hablar de la regulación de la motilidad intestinal, que son los prokinéticos o procinéticos. Porque si nosotros tenemos una gastropatía ulcerativa, probablemente podamos tener un reflujo gastroesofágico y así la esofagitis. Entonces, el tratamiento de la esofagitis o del reflujo tiene que ser en una combinación de antiácidos y prokinéticos. Dentro de los prokinéticos tenemos la metoclopramida, que es el famoso Reliberan, la domperidona, que son antidopaminérgicos, y tenemos los agonistas de la serotonina, cisapride, cinitapride, clevopride y mosapride, la trimebutina, que se da para el dolor visceral, la disfunción de primera elección en el colon irritable, y la simeticona, que da un dolor cólico, que se da para el dolor cólico y para la disfunción del peristaltismo. Todos estos mejoran la velocidad del vacío gástrico y la función de los esfínteres, por lo cual son de gran ayuda cuando uno combina el tratamiento con los IVP o con los anti-H2. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido útil, y estoy para ustedes para cualquier duda.